Hay heridas que el tiempo no cura, solo enseña a convivir con ellas. El silencio puede ser una prisión o una fortaleza. Depende de quién sostenga la llave. Y yo, por casi 5 décadas, fui la única guardiana de mis secretos. Buenos días, mis queridos. Soy Elena Montero Aparicio. Tengo 79 años y hoy decidí abrir mi corazón para compartir una historia que mantuve enterrada por más tiempo del que muchos de ustedes tienen de vida. Una historia sobre amor, traición y principalmente sobre cómo encontré fuerzas para recomenzar cuando todo parecía perdido. Nací en 1946 en un pueblito llamado Tepoztlán, en el estado de Morelos. Era un lugar sencillo, donde todos se conocían y el chisme corría más rápido que el agua en los arroyos que cruzaban las propiedades rurales. Mis padres, don Antonio y doña Cecilia, eran personas sencillas y trabajadoras. Papá era carpintero, de aquellos que hacían muebles tan bonitos que hasta las familias más acomodadas los encargaban. Mamá cuidaba de la casa y complementaba los ingresos haciendo dulces que vendía en la plaza del pueblo los domingos. Crecí entre el olor a madera recién cortada y almíbar de guayaba, una infancia simple, pero llena de amor. Nuestra casa quedaba en un terreno pequeño, pero mamá conseguía hacer milagros en aquel patio. Teníamos árboles de tejocote, guayaba, un pequeño huerto de hierbabuena y epazote que perfumaban el aire en las mañanas calurosas. Las gallinas escarbaban libremente y de vez en cuando se escondían para empollar huevos lejos de nuestros ojos vigilantes. Era una vida modesta, pero nunca nos faltó lo esencial. Éramos 3 hermanos. Yo, la menor, Sebastián, el mayor, que siguió los pasos de mi padre en la carpintería, y Aparicio, el del medio, que se casó joven y se fue a vivir a Veracruz. Desde pequeña, yo era diferente a los demás, soñadora, inquieta, siempre con un libro bajo el brazo. En la escuela, la maestra doña Matilde decía que yo tenía vuelo de pájaro grande, que no me contentaría con el horizonte limitado de Tepoztlán. Y no me contenté. A los 18 años, contra la voluntad de mi padre, pero con el apoyo silencioso de mi madre, me fui a estudiar a Ciudad de México. Conseguí una plaza en la escuela normal para maestras y una prima lejana me acogió en su casa en la colonia Condesa. Recuerdo como si fuera ayer el día que subí al autobús con una maleta de cartón amarrada con cordel y los ojos ardiendo de tanto llorar en la despedida. Mi madre me dio un rosario de cuentas azules que había sido de mi abuela y susurró: «Ve con Dios, mi hija, pero recuerda que la puerta de casa siempre está abierta para que regreses». Ciudad de México me devoró. La gran ciudad era todo lo que había imaginado y más. Las avenidas anchas, los edificios que parecían tocar el cielo, los camiones siempre llenos, el ruido que nunca cesaba. En los primeros días me sentí pequeña, asustada, como un pececito fuera del agua, pero pronto me adapté. La escuela normal era mi sueño hecho realidad. Siempre quise ser maestra, desde que ayudaba a los niños más pequeños con las tareas en la escuela de Tepoztlán. Fueron 2 años intensos, estudiando por la mañana y trabajando como niñera por la tarde para ayudar con los gastos. Me gradué en 1966, llena de sueños y planes. Conseguí un empleo como maestra de primaria en una escuela pública de la periferia. El sueldo era poco, pero me daba independencia. Alquilé un cuartito en una pensión para señoritas y comencé mi vida de mujer independiente, algo raro para la época. Fue en esa escuela donde conocí a Carmen, una compañera maestra que se convertiría en mi gran amiga. Carmen era diferente a mí en casi todo. Extrovertida, llena de vida, siempre lista para una aventura. Fue ella quien me convenció, en las vacaciones de julio de 1968, a hacer un viaje a Valle de Bravo, en el Estado de México. «Necesitamos ver el lago, Elena. No puedes quedarte encerrada en esta ciudad de cemento durante las vacaciones». Ah, mis queridos, si pudiera volver en el tiempo y decirle a la joven Elena lo que aquel viaje representaría, pero la vida no nos da esas oportunidades, ¿verdad? Y quizás sea mejor así. Si conociéramos el futuro, perderíamos el valor para vivirlo. Valle de Bravo era un paraíso, el lago de un azul que dolía en los ojos, los bosques de pino, el olor a tierra mojada que lo impregnaba todo. Nos hospedamos en una pequeña posada cerca del embarcadero, administrada por un matrimonio de españoles.
Por las mañanas, caminábamos por los senderos, recogiendo piñas de pino. Por las tardes, paseábamos en lancha y reíamos como niñas cuando las olas nos salpicaban. Por las noches íbamos hasta el centro del pueblo, donde había una pequeña cantina con música en vivo. Fue en una de esas noches cuando vi a Marcos por primera vez. Estaba sentado con amigos en una mesa cercana a la nuestra. Un muchacho alto, de cabello castaño ondulado y una sonrisa que iluminaba todo su rostro. Nuestras miradas se cruzaron varias veces y cada vez sentía mi rostro enrojecer. Carmen, percibiendo mi interés, no perdió tiempo. Con su espontaneidad característica, pronto entabló conversación con el grupo de él. Y, antes de que me diera cuenta, estábamos todos sentados juntos, conversando como viejos amigos. Marcos tenía 25 años, era ingeniero agrónomo y trabajaba en las tierras de su familia en Valle de Bravo. Estaba en un breve descanso con amigos antes de asumir nuevos proyectos en la hacienda de su padre. Hablaba con pasión sobre técnicas de cultivo, sobre los cambios que quería implementar, sobre su visión de una agricultura más moderna. Sus ojos brillaban cuando hablaba del futuro y yo me encontraba encantada, no solo por su belleza, sino por su inteligencia y entusiasmo. Aquella noche se extendió hasta las primeras horas de la mañana. Cuando nos despedimos, Marcos pidió mi dirección en Ciudad de México, prometiendo escribir. Volví a la posada, flotando, ignorando los comentarios provocadores de Carmen. Mira nada más a la maestra correcta cayendo rendida por un hacendado. Las vacaciones terminaron. Volvimos a la rutina en Ciudad de México y yo intenté no crear expectativas. Después de todo, promesas hechas en noches de verano raramente se cumplen en la fría realidad del día a día. Pero para mi sorpresa, 2 semanas después recibí la primera carta de Marcos. Era una carta larga, llena de detalles sobre su vida en Valle de Bravo, sobre sus proyectos, sus esperanzas, y terminaba con una petición. ¿Podría visitarme en Ciudad de México el próximo fin de semana? Ay, mis queridos, ustedes no imaginan cómo se aceleró mi corazón al leer aquellas palabras. Si están siguiendo mi historia hasta aquí, hagan feliz a esta abuelita y dejen en los comentarios desde qué lugar están viéndome. Esta anciana señora tiene curiosidad por saber hasta dónde está llegando mi voz. Y si pueden, dejen un like y suscríbanse al canal Memorias de las Abuelas. Eso ayuda mucho más de lo que imaginan a una señora de casi 80 años a seguir compartiendo sus historias. ¿Dónde estaba? Ah, sí, la carta de Marcos. Respondí el mismo día con un sí entusiasta, pero tratando de parecer contenida. Carmen me ayudó a escoger la ropa para el encuentro. Un vestido azul claro, sencillo pero elegante, que ella insistía combinaba con mis ojos. Pasé la semana entera en una mezcla de ansiedad y expectativa, contando los días, las horas. Nuestro primer encuentro en Ciudad de México fue un domingo soleado de agosto. Marcos apareció en la dirección acordada puntualmente con un ramo de margaritas en las manos. Hasta hoy no sé cómo descubrió que eran mis flores preferidas. Fuimos al Parque Chapultepec. Caminamos por horas, conversando como si nos conociéramos desde hace años. Él me contó sobre su familia, sobre cómo había vuelto a Valle de Bravo después de la universidad para ayudar a su padre en los negocios, aún habiendo recibido propuestas para trabajar en grandes empresas. Habló de su madre, una señora discreta y religiosa, de su hermano menor que estudiaba medicina en Monterrey. Yo, siempre reservada, me sorprendí hablando sobre mis sueños, sobre cómo quería hacer la diferencia en la vida de los niños que enseñaba, muchos de ellos de familias muy pobres. Conté de mi infancia en Tepoztlán, de mis padres, de la decisión de venir a la capital en busca de oportunidades. Hablé de mis miedos y esperanzas con una franqueza que nunca había tenido con nadie. Aquel domingo se transformó en muchos otros. Marcos comenzó a venir a Ciudad de México casi todos los fines de semana. Íbamos al cine, a exposiciones en el Palacio de Bellas Artes, a conciertos en el Teatro de la Ciudad cuando conseguíamos boletos baratos, o simplemente nos quedábamos en la pequeña cafetería cerca de mi pensión, tomando café y conversando por horas. En pocos meses estaba completamente enamorada. Fue en diciembre, durante un paseo en el bosque de Chapultepec, que Marcos tomó mis manos e hizo la pregunta que cambiaría mi vida. Elena, ¿aceptarías conocer a mi familia? Quiero presentarte a mis padres. La propuesta me tomó por sorpresa. Conocer a los padres era un paso importante.
Significaba que nuestra relación se estaba poniendo seria. Acepté, claro, con una mezcla de alegría y aprensión. ¿Cómo sería recibida? Yo, una simple maestra de escuela pública, en la casa de una familia tradicional de hacendados. Te van a adorar, aseguró Marcos, besando mi frente. ¿Cómo no habrían de hacerlo? Eres perfecta. La Navidad se acercaba y acordamos que pasaría las fiestas en Valle de Bravo con la familia de él. Conté la noticia a mis padres por carta, sin entrar en muchos detalles, solo diciendo que había conocido a un muchacho especial y que iría a conocer a su familia. Mamá respondió con una carta llena de consejos y recomendaciones, terminando con un «Que la Virgen de Guadalupe te acompañe, mi hija». En la semana anterior al viaje, Carmen me ayudó a escoger un regalo para los padres de Marcos, un juego de té de porcelana fina, un artículo que costó casi la mitad de mi sueldo, pero que necesitaba ser perfecto. También compré un vestido nuevo, zapatos, hasta guantes blancos que Carmen insistió eran esenciales para causar buena impresión. Recuerda ser tú misma, pero también respetar las tradiciones de ellos, me aconsejó mientras me ayudaba a arreglar la pequeña maleta. Las familias tradicionales tienen sus códigos, sus reglas no escritas. Nunca olvidaré la sensación cuando el autobús comenzó a subir hacia Valle de Bravo. El aire volviéndose más fresco, el paisaje cambiando, los árboles diferentes a los que estaba acostumbrada. Mi estómago parecía lleno de mariposas. Mis manos sudaban a pesar del frío. Marcos me esperaba en la terminal con aquella sonrisa que hacía que mi corazón se acelerara. ¿Estás nerviosa?, preguntó mientras colocaba mi maleta en el maletero del auto. Un poco, admití. ¿Y si no les gusto? Imposible no gustarte, respondió con aquella confianza que siempre me impresionaba. Mi padre está ansioso por conocerte. Le he hablado tanto de ti que dice que tiene curiosidad por saber si eres real o si te inventé. El camino hasta la hacienda de los Campos era largo, por carreteras de terracería que cortaban propiedades inmensas. Campos verdes se extendían hasta donde alcanzaba la vista, salpicados por árboles antiguos y ocasionales casas de trabajadores. La magnitud de aquellas tierras me impresionó. Era un mundo completamente diferente al mío. Cuando finalmente llegamos, casi perdí el aliento. La sede de la hacienda era una mansión de estilo colonial, con un portal amplio que rodeaba toda la construcción. Ventanas altas, un jardín impecablemente cuidado al frente. Parecía salida de una película de aquellas que veíamos en el cine los domingos. «Bienvenida a la hacienda Santa Elena», dijo Marcos. Y solo entonces noté la coincidencia del nombre. Mi bisabuelo la bautizó en honor a mi bisabuela. Parece que estaba destinado, ¿no crees? Bajé del auto con las piernas temblorosas, arreglando nerviosamente el vestido. En el portal, un matrimonio nos observaba. El hombre, alto e imponente, de cabello canoso y postura erguida, solo podía ser el padre de Marcos. A su lado, una señora de apariencia frágil, cabello recogido en un moño elegante, vestido discreto pero claramente caro. Tragué saliva y forcé una sonrisa mientras Marcos me conducía hasta ellos. «Papá, mamá, esta es Elena», presentó Marcos, colocando la mano en mi cintura en un gesto protector. «Elena, estos son mis padres, Augusto y Elisa Campos. Es un placer finalmente conocerla, Elena», dijo el señor Augusto extendiendo la mano. Su voz era profunda, el apretón de manos demasiado firme, casi doliendo. Sus ojos, del mismo castaño que los de Marcos, me examinaban con una intensidad desconcertante. «Marcos habla mucho de usted. Dice que es la maestra más dedicada de Ciudad de México». «El placer es mío, señor Campos», respondí, tratando de mantener la voz firme. «Agradezco la invitación para pasar la Navidad con ustedes». La señora Elisa apenas asintió con la cabeza, una sonrisa educada, pero distante en los labios. «Sea bienvenida a nuestra casa, querida. Debe estar cansada del viaje. Pedí a Rosa que preparara la habitación de huéspedes para usted. Fui conducida al interior de la casa, que por dentro era aún más impresionante. Muebles antiguos que parecían reliquias de familia, tapetes persas, cuadros al óleo en las paredes, una escalera de madera oscura que llevaba al piso superior. Todo exhalaba tradición, riqueza, historia familiar. La habitación preparada para mí era más grande que el departamento entero que yo compartía con Carmen en Ciudad de México.
una cama con dosel, armario de cedro tallado, un tocador con espejo ovalado, cortinas de encaje en las ventanas que daban a los jardines traseros. Me sentí desplazada, como si hubiera entrado en un mundo que no me pertenecía. Después de refrescarme y cambiarme de ropa, bajé para la cena. El comedor era igualmente impresionante, con una mesa larga que podría acomodar a 20 personas fácilmente, pero estábamos solo nosotros 4. El señor Augusto en la cabecera, la señora Elisa a su derecha, Marcos a la izquierda y yo al lado de Marcos. La cena fue servida por 2 empleadas silenciosas que se movían como sombras por la sala. Platos de porcelana fina, cubiertos de plata, copas de cristal. Me quedé en duda sobre qué tenedor usar primero y discretamente observé a Marcos para imitar sus movimientos. La conversación durante la cena fue conducida principalmente por el señor Augusto. Hizo preguntas sobre mi trabajo, mi familia, mis estudios. Respondí con educación, tratando de sonar más sofisticada de lo que realmente era, consciente del juicio silencioso en sus ojos. Entonces, sus padres son de Tepoztlán. Conozco la región, tierras fértiles, pero mal aprovechadas, comentó él en determinado momento. ¿Su padre es propietario? No, señor, respondí, sintiendo el rostro enrojecer. Mi padre es carpintero. Tenemos apenas la casa donde vivimos. Un silencio incómodo siguió mi respuesta. Vi a la señora Elisa lanzar una mirada rápida a su marido, algo que no conseguí descifrar. Carpintero, un trabajo honrado, dijo finalmente el señor Augusto, pero había algo en su tono que me hizo sentir como si estuviera concediendo una gran generosidad al decir eso. Y usted, siendo maestra, ciertamente elevó el estatus de la familia. Es admirable. No supe cómo responder a eso. Sentí la mano de Marcos apretar la mía por debajo de la mesa, un gesto de apoyo silencioso. Elena es brillante, papá. Marcos intervino. Sus alumnos la adoran. Ella hace la diferencia en la vida de esos niños. Estoy seguro que sí, respondió el señor Augusto con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. La educación es fundamental, incluso para los más humildes. El resto de la cena transcurrió con conversaciones superficiales sobre el clima, las festividades de Navidad, los proyectos de la hacienda. Noté que Marcos hablaba de forma diferente con sus padres, más formal, más contenido, sin la espontaneidad que demostraba cuando estábamos solos. También noté cómo raramente discordaba de su padre, incluso cuando el señor Augusto expresaba opiniones con las cuales yo sabía que Marcos no estaba de acuerdo. Después de la cena, los hombres se retiraron al despacho para un coñac, mientras yo me quedé en la sala con la señora Elisa. Fue la primera vez que nos quedamos a solas. Y por algunos minutos un silencio incómodo flotó entre nosotras. Elena, dijo finalmente ella, su voz suave pero firme. Veo que mi hijo está muy encantado con usted. Yo también estoy encantada con él, señora Campos. Respondí sinceramente. Sí, imagino que lo esté. Ella me estudió por un momento antes de continuar. Marcos es un muchacho especial, el único hijo que me queda desde que perdimos a Guillermo por la fiebre amarilla cuando era niño. Usted entiende la importancia de él para nuestra familia, ¿no es así? Claro que sí, respondí, no entendiendo exactamente a dónde quería llegar. Los Campos tienen tradiciones, Elena, valores que preservamos por generaciones. Somos una de las familias fundadoras de esta región, ¿sabía? Nuestro nombre lleva peso, responsabilidad. Hizo una pausa como si escogiera cuidadosamente las próximas palabras. Una esposa Campos tiene deberes específicos. El principal es la lealtad absoluta a la familia. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Había algo en sus palabras, en su mirada, que me dejó profundamente incómoda. Pero sonreí y asentí, no queriendo parecer grosera. Creo que sí, señora Elisa. Toda familia tiene sus tradiciones. Exactamente. Ella sonrió, pareciendo satisfecha con mi respuesta. Y la más importante de todas es que en esta familia respetamos la autoridad del patriarca. Augusto es un hombre de visión que construyó todo esto. Su palabra es final en todos los asuntos. Una buena esposa Campos entiende esto y nunca, jamás, cuestiona esa autoridad. Es así como mantenemos la armonía, la prosperidad. Antes que pudiera responder, Marcos y su padre regresaron a la sala.
La conversación cambió a tópicos más leves, y pronto nos despedimos para la noche. Mientras subía las escaleras hacia mi cuarto, las palabras de la señora Elisa resonaban en mi mente. Había algo en ellas que me incomodaba profundamente, pero en mi ingenuidad las interpreté como apenas los consejos anticuados de una señora tradicional. Aquella fue la primera de muchas visitas a la hacienda Santa Elena. En los meses que siguieron, Marcos y yo nos acercamos cada vez más. Él venía a Ciudad de México casi todos los fines de semana, y yo ocasionalmente iba a Valle de Bravo. Con cada visita me sentía un poco más parte de aquel mundo, aunque nunca completamente a gusto. El señor Augusto continuaba tratándome con una mezcla de condescendencia y evaluación constante, mientras la señora Elisa intensificaba sus consejos sobre cómo ser una buena esposa. Una esposa Campos siempre se viste adecuadamente, incluso en casa, decía ella mientras me mostraba el jardín de rosas que cultivaba. Siempre se comporta con decoro, nunca levanta la voz, nunca contradice al marido en público. O entonces, el lugar de una mujer es al lado del marido, apoyando sus decisiones, creando un hogar armonioso donde él pueda descansar de las presiones del mundo. Yo escuchaba educadamente, a veces concordando, a veces cambiando de asunto. En el fondo, consideraba aquello anticuado, fruto de una generación diferente. Estaba segura de que Marcos no esperaba ese tipo de sumisión de mí. Al final, él valoraba mi independencia, mi carrera, mis opiniones. Cuando estábamos solos en Ciudad de México, éramos compañeros iguales, discutiendo libros, política, el futuro. Solo que cada vez más notaba cómo Marcos cambiaba cuando estábamos en la hacienda, cómo se transformaba en presencia de su padre, volviéndose casi una persona diferente. El joven progresista que defendía la reforma agraria en nuestras conversaciones en Ciudad de México se callaba cuando su padre hablaba de las invasiones de tierras por los comunistas. El hombre que respetaba mis opiniones y valoraba mi independencia parecía concordar silenciosamente cuando su madre hablaba sobre el lugar de la mujer. Una noche, después de una cena particularmente tensa, donde el señor Augusto había hecho comentarios despectivos sobre mi trabajo con niños de bajos recursos. «Desperdicias tu talento con esos niños que nunca llegarán a nada, Elena». Confronté a Marcos en el jardín. «¿Por qué nunca discuerdas de tu padre, incluso cuando dice cosas que sé que tú no crees?» Marcos suspiró, pasando la mano por su cabello, un gesto que yo ya conocía que indicaba su incomodidad. «Tú no entiendes cómo funcionan las cosas aquí, Elena. Mi padre, él es un hombre difícil, pero sabio a su manera. Construyó todo esto de la nada. Merece respeto». Respeto no significa concordar con todo, Marcos. En Ciudad de México tienes opiniones tan diferentes. Ciudad de México es Ciudad de México. Aquí es diferente. Tomó mis manos, su mirada suplicante. «Por favor, Elena, entiende. Aquí en casa, la palabra de mi padre viene primero. Necesitas entender eso para ser feliz con nosotros». Aquella frase debería haber sido una alarma, una señal roja brillante en mi camino. Pero yo estaba tan enamorada, tan ciega por lo que creía ser amor, que la interpreté como apenas una peculiaridad más de aquella familia tradicional. Creí que cuando tuviéramos nuestra propia casa, nuestra propia vida, esa dinámica quedaría atrás. Qué tonta fui, qué peligrosamente ingenua. En marzo de 1969, Marcos me pidió matrimonio. Fue un domingo, en el mismo banco del Parque Chapultepec, donde habíamos tenido nuestro primer encuentro en Ciudad de México. Se arrodilló frente a mí, sacó una cajita de terciopelo del bolsillo y dentro de ella estaba un anillo de diamante que ciertamente costaba más que todo lo que yo poseía. «Elena Aparicio», dijo con aquella sonrisa que todavía hacía mi corazón dispararse. «¿Me harías el hombre más feliz del mundo aceptando ser mi esposa?» Dije sí, sin hesitación, lágrimas escurriendo por el rostro, el corazón desbordando de felicidad. En aquel momento, todo parecía perfecto, el futuro brillante y prometedor. Marcos habló de nuestros planes. Viviríamos en una casa en la propiedad, pero separada de la casa principal. Yo podría continuar enseñando, tal vez en una escuela en Valle de Bravo. Tendríamos hijos, una vida feliz.
En las semanas que siguieron, fui envuelta en un torbellino de preparativos para la boda. La señora Elisa asumió el control de prácticamente todo. La ceremonia sería en la capilla de la hacienda, la recepción en los jardines, el vestido sería hecho por la costurera más renombrada de la región. Yo intentaba opinar, pero mis deseos eran sutilmente ignorados o modificados para adecuarse a la tradición Campos. «Querida, confía en mí», decía la señora Elisa cuando yo cuestionaba alguna decisión. «Sé exactamente lo que es mejor para una boda Campos. Es importante hacer todo correctamente». Mis padres, cuando los presenté formalmente a la familia de Marcos, parecían pequeños y desplazados en la grandiosidad de la hacienda. Papá, siempre tan confiado en su carpintería, parecía encogerse en presencia del señor Augusto. Mamá, nerviosa, casi derramó su taza de té, pero fueron educados, agradecidos por el buen partido que yo había conseguido, deslumbrados con la riqueza y el estatus de la familia que yo estaba a punto de integrar. «Su hija está dando un gran paso, señor Antonio», dijo el señor Augusto con aquel mismo tono condescendiente que usaba conmigo. «Los Campos siempre cuidamos de los nuestros. Ella nunca más necesitará preocuparse por nada». Cuanto más se aproximaba el gran día, más crecía una inquietud dentro de mí. Intenté ignorarla, atribuyéndola al nerviosismo natural de novia, pero había algo más, algo que no conseguía nombrar, un presentimiento que intentaba alertarme. En la víspera de la boda, durante la cena en la hacienda, noté algo extraño, una mirada intercambiada entre el señor Augusto y Marcos, algo que no conseguí descifrar. Y después el señor Augusto hizo un brindis que en la época apenas me pareció formal de más. «A Elena, que mañana se convertirá en una verdadera Campos, que honre nuestras tradiciones y entienda su lugar en nuestra familia». Cuando levanté la copa, mis ojos encontraron los de la señora Elisa. Había algo en su mirada, tristeza, piedad, que por un momento me dejó helada. Pero entonces Marcos sostuvo mi mano por debajo de la mesa y alejé aquella sensación perturbadora. El gran día llegó, soleado y perfecto. La capilla estaba decorada con flores blancas. Los invitados, mayoritariamente amigos y familiares de los Campos, llenaban los bancos de madera. Mi vestido, un modelo tradicional con encaje y perlas, me hacía parecer una princesa de cuento de hadas. Caminé por el pasillo al son del órgano, del brazo de mi padre, que parecía a punto de llorar de orgullo. Marcos me esperaba en el altar, guapo en su traje oscuro, los ojos brillando al verme. Todo parecía un sueño, el ápice de la felicidad. Lo que yo no sabía mientras intercambiábamos votos y alianzas era que aquel día marcaría no el inicio de un cuento de hadas, sino el comienzo de mi pesadilla. Una pesadilla que comenzaría pocas horas después, cuando estuviéramos finalmente solos como marido y mujer. Pero eso, mis queridos, es una parte de la historia que necesito un poco más de valor para contar. Una parte que por casi 50 años guardé apenas para mí, encerrada en el sótano más oscuro de mi memoria. La fiesta de casamiento fue espléndida, como todo lo que los Campos hacían. Mesas elegantemente decoradas, esparcidas por los jardines de la hacienda. Orquídeas blancas en arreglos sofisticados. Champán francés servido en copas de cristal. Un buffet que mezclaba platos tradicionales mexicanos con exquisiteces internacionales. Los invitados, más de 300, la mayoría desconocidos para mí, circulaban por el espacio, hombres en trajes impecables, mujeres en vestidos que ciertamente costaban una fortuna. En medio de aquel lujo, mi familia parecía aún más desplazada. Mi padre, incómodo en el único traje que poseía, ya un poco gastado en los codos. Mi madre en el vestido azul marino que había hecho especialmente para la ocasión, tocando tímidamente las copas, como si temiera romperlas. Mi hermano Sebastián y su esposa sentados en un rincón, conversando apenas entre ellos. Los pocos amigos que invité, Carmen y algunas compañeras maestras, miraban alrededor impresionadas, casi intimidadas por tanta opulencia. Durante la fiesta, fui presentada a decenas de personas, cuyos nombres no conseguiría recordar. Parientes lejanos de los Campos, amigos de la familia, socios de negocios, políticos locales. Todos me saludaban con la misma frase:
Bienvenida a la familia, Elena. Es un honor recibirla entre nosotros, como si yo estuviera siendo admitida en una especie de club exclusivo, un círculo cerrado al cual pocos tenían acceso. El señor Augusto circulaba entre los invitados como un rey en su corte, recibiendo felicitaciones, distribuyendo apretones de manos firmes, ocasionalmente tocando mi hombro cuando me presentaba a alguien importante. «Esta es Elena, la nueva señora Campos», decía con un orgullo que me parecía más relacionado con su apellido que conmigo. La señora Elisa, siempre elegante en su vestido color champán, se mantenía próxima al marido, sonriendo educadamente, interviniendo apenas cuando era necesario. Observé cómo ella nunca lo contradecía, cómo su mirada buscaba aprobación antes de cada frase. En aquel momento todavía no percibía que estaba viendo un espejo de lo que esperaban que yo me volviera. Marcos parecía radiante, recibía las felicitaciones con entusiasmo, conversaba animadamente, me presentaba con orgullo. De vez en cuando venía hasta mí, besaba mi mano o mi mejilla, susurraba que yo estaba linda, que era el hombre más feliz del mundo. En sus ojos yo veía amor, admiración, deseo. La fiesta se extendió hasta el atardecer, cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo con tonos de naranja y rosa. Marcos me condujo discretamente hacia dentro de la casa. «Es hora de retirarnos», dijo con una sonrisa que mezclaba expectativa y nerviosismo. «Mañana partimos temprano hacia Acapulco para nuestra luna de miel». Subimos juntos las escaleras que llevaban al piso superior de la casa principal. No iríamos a la casa prometida en la propiedad. Aquella todavía estaba en reforma. No estaría lista antes de nuestro retorno de la luna de miel. Por ahora nos quedaríamos en un cuarto en la mansión principal, el antiguo cuarto de Marcos, ahora adaptado para la pareja. El cuarto era amplio, decorado en tonos de verde y dorado. Una cama king size dominaba el espacio, cubierta con sábanas de algodón egipcio y una colcha de seda bordada. Grandes ventanas daban a los jardines traseros, ahora iluminados apenas por las luces decorativas de la fiesta que continuaba allá afuera. Me quedé parada en medio del cuarto, súbitamente tímida. Era nuestra noche de bodas, el momento con que toda novia sueña. Marcos se aproximó, me abrazó por detrás, sus labios rozando mi cuello. «Finalmente solos», murmuró, sus manos encontrando mi cintura. «Apenas puedo creer que eres mi esposa ahora». Me giré en sus brazos, encontrando sus labios con los míos. El beso comenzó suave, después se volvió más intenso, lleno de promesas de lo que vendría a continuación. Marcos comenzó a deshacer los pequeños botones en la espalda de mi vestido, sus dedos temblorosos de anticipación. Fue entonces cuando oímos un golpe en la puerta, firme, autoritario. Marcos se quedó paralizado, las manos todavía en mi espalda. Vi un cambio inmediato en su rostro, el deseo sustituido por algo que parecía miedo. «¿Quién es?», pregunté confusa. «¿Mi padre?», Marcos respondió, la voz súbitamente tensa. Se alejó de mí, arreglando su corbata, pasando las manos por su cabello. «Espera aquí», fue hasta la puerta, la abrió apenas lo suficiente para hablar con quien estaba del otro lado. Oí murmullos. No conseguí distinguir las palabras. Cuando Marcos se volvió hacia mí nuevamente, su rostro estaba pálido, tenso. «Elena», dijo, la voz extrañamente formal, «mi padre desearía hablar con nosotros, un asunto importante». «¿Ahora, en nuestra noche de bodas, Marcos?». Él apenas asintió, los ojos evitando los míos, abrió la puerta completamente y el señor Augusto entró al cuarto. Todavía usaba el traje oscuro de la fiesta, pero se había quitado la corbata. Sus ojos recorrieron el ambiente, notando el vestido parcialmente abierto en mi espalda, la cama todavía intacta. «Buenas noches, Elena», dijo con aquella voz profunda que siempre me causaba un malestar inexplicable. «Pido disculpas por interrumpir, pero hay un asunto que necesita ser tratado antes que prosigan». Arreglé nerviosamente el vestido, sintiéndome expuesta, vulnerable. «Claro, señor Augusto. ¿De qué se trata?». Él caminó por el cuarto, las manos en la espalda, como si inspeccionara el local. Paró junto a la ventana, mirando a los jardines allá abajo antes de volverse hacia nosotros. «Elena, ahora eres una Campos,
Y ser una Campos significa honrar tradiciones que se remontan a generaciones. Su voz era calma, medida, pero había algo en ella que me erizaba. Algunas de esas tradiciones pueden parecer anticuadas para los padrones modernos, pero son lo que nos mantiene fuertes, unidos como familia. Miré a Marcos, buscando alguna explicación, pero él mantenía los ojos fijos en el piso, las manos ligeramente temblorosas al lado del cuerpo. Señor Augusto, comencé tratando de mantener la voz firme. No estoy segura de entender lo que quiere decir. Es simple, mi querida. Él se aproximó, parando a apenas algunos pasos de mí. Su perfume fuerte, una mezcla de colonia cara y el cigarro que acostumbraba fumar después de las comidas, invadió mis narices. En la familia Campos existe una tradición que se remonta a los primeros días de esta hacienda. Una tradición que simboliza la continuidad del linaje, la transferencia de poder, la lealtad de la nueva generación a la antigua. Mi corazón se aceleró, un presentimiento terrible comenzando a formarse. ¿Qué tradición? Fue cuando el señor Augusto colocó la mano en mi rostro, un toque que debería parecer paternal, pero que me causó repulsión inmediata. El patriarca de la familia tiene el derecho y el deber de ser el primero en recibir a la nueva mujer que entra al clan Campos. El aire pareció desaparecer de mis pulmones. Por un momento, creí que había oído mal, que estaba entendiendo equivocadamente sus palabras. Miré a Marcos, esperando que él riera, que dijera que era algún tipo de broma bizarra. Pero Marcos no reía. Su rostro era una máscara de resignación, de vergüenza, de aceptación silenciosa. Eso es absurdo, conseguí decir finalmente, dando un paso hacia atrás, alejándome del toque del señor Augusto. Elena, por favor, entiende. La voz de Marcos sonó extrañamente distante. Es apenas una tradición. Ocurrió con mi madre, con mi abuela, con todas las mujeres que entraron en la familia. Es como las cosas son hechas aquí. No conseguía creer lo que estaba oyendo. Miré de uno a otro, buscando cualquier señal de que aquello era una broma cruel, una prueba bizarra de lealtad. Marcos. Mi voz salió como un susurro desesperado. Tú no puedes concordar con esto. No puedes esperar que yo... Es apenas una noche, Elena, respondió todavía sin mirarme a los ojos. Después seremos solo nosotros dos para siempre. Por favor, no hagas esto más difícil. Sentí las lágrimas quemando mis ojos, el enojo subiendo por mi garganta. En aquel momento, percibí la extensión de la trampa en que había caído. Las palabras de la señora Elisa sobre tradiciones y lealtad a la familia asumieron un significado terrible, claro como cristal. Las miradas intercambiadas durante la cena en la víspera de la boda. La insistencia en que yo entendiera mi lugar en la familia. No voy a hacer esto, declaré. Mi voz finalmente encontrando alguna firmeza. Esto es enfermizo, es criminal. Me voy de aquí ahora mismo. Di un paso en dirección a la puerta, pero el señor Augusto fue más rápido. Agarró mi brazo con fuerza suficiente para dejar marcas, sus dedos hundiéndose en mi piel. Creo que no entendiste, mi querida, dijo, su voz ahora perdiendo la suavidad, asumiendo un tono duro, casi cruel. No es una cuestión de elección, es una cuestión de honor, de deber. Si te niegas, estarás deshonrando no solo a mí, sino a Marcos, a toda la familia Campos. Piensa bien si es eso lo que deseas en tu primer día como esposa. Miré a Marcos, suplicante. Por favor, no dejes que esto suceda, ayúdame. Pero Marcos apenas desvió la mirada, una lágrima solitaria escurriendo por su rostro. Lo siento, Elena. Es apenas una noche. Después te prometo que seremos felices como planeamos. En aquel momento, entendí la extensión de la cobardía de Marcos, de la corrupción de aquella familia, de la trampa en que había caído por amor. Percibí que el hombre que creía conocer, el hombre que había amado, era apenas una fachada, una ilusión que se desmoronaba ante mis ojos. Los dejaré a solas por algunos minutos, dijo el señor Augusto, soltando mi brazo, para que puedan conversar. Volveré pronto y espero encontrar una novia más comprensiva. Él salió del cuarto, cerrando la puerta suavemente tras de sí. Tan pronto como nos quedamos solos, me volví hacia Marcos. La rabia, la decepción,
el horror desbordando en lágrimas. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste traerme a esto? ¿Dejarme llegar hasta aquí sin contarme? Yo quería contarte, murmuró todavía sin mirarme a los ojos, pero sabía que no entenderías, que tal vez desistirías de la boda. Y yo te amo tanto, Elena, no podía perderte. ¿Amor? La palabra salió como una acusación. Esto no es amor, Marcos. Amor protege, respeta, honra. Lo que estás haciendo es colaborar con un crimen. No es un crimen, es una tradición, insistió. Pero su voz faltaba convicción. Todas las mujeres de la familia pasaron por esto. Mi madre, mis tías, mis primas cuando se casaron. ¿Y eso lo vuelve correcto? ¿Todas esas mujeres fueron? Ni conseguía completar la frase, el horror de la comprensión sofocándome. Fue solo una vez. Marcos continuó como si intentara convencer tanto a sí mismo como a mí. Después ellas tuvieron vidas normales, felices, familias, hijos. ¿Cómo puedes saber si fueron felices? ¿Ya les preguntaste? ¿Ya viste en los ojos de ellas cuando miran a tu padre, a sus maridos, que no las protegieron? Marcos finalmente levantó la mirada, sus ojos rojos encontrando los míos. ¿Qué quieres que haga, Elena? Él es mi padre, es el jefe de la familia. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, se lo debemos a él. Yo quiero que seas un hombre, grité, sin importarme si alguien oiría. Quiero que me protejas, que me respetes lo suficiente para no entregarme como un objeto para tu padre. Hubo un largo silencio después de eso. Marcos parecía estar trabando una batalla interna, su rostro contorsionado en una expresión de agonía. Por un momento, pensé haber visto un destello de coraje en sus ojos, una chispa de indignación, pero entonces sus hombros cayeron derrotados. «Lo siento, Elena», dijo finalmente. «Realmente lo siento, pero es así como las cosas son en la familia Campos. Siempre fueron, siempre serán. Por favor, no hagas esto más difícil de lo que ya es». En aquel momento, algo murió dentro de mí. El amor que sentía, la admiración, el respeto, todo se transformó en cenizas. Miré al hombre frente a mí y vi no al Marcos que había amado, sino a un extraño, un cómplice, un cobarde. «Sal», dije, mi voz extrañamente calma ahora. «Sal de este cuarto. Elena, por favor, sal». Él hesitó por un momento. Después caminó lentamente hasta la puerta. Antes de salir, se volvió una última vez. «Él va a volver, Elena, y si te niegas, no sé lo que puede pasar. Mi padre no está acostumbrado a oír no». Después que Marcos salió, me quedé sola en el cuarto, la mente trabajando frenéticamente. Necesitaba huir de allí, pero ¿cómo? Estábamos aislados en la hacienda, a kilómetros de la ciudad más próxima. No tenía dinero suficiente, no conocía la región, no tenía para dónde ir, y allá abajo la fiesta continuaba. Centenas de personas celebrando mi boda, incluyendo a mis padres, que probablemente ya se habían retirado al cuarto de huéspedes al otro lado de la propiedad. Miré alrededor, desesperada por alguna salida, alguna arma, alguna forma de protegerme. Fue cuando noté sobre el tocador unas tijeras pequeñas que habían sido usadas por la camarera para ajustar mi velo antes de la ceremonia. Las tomé, sintiendo el peso frío del metal en mi mano. No era mucho, pero era algo. Oí pasos en el corredor. La manecilla giró lentamente. La puerta se abrió. El señor Augusto entró ahora sin el saco, apenas con la camisa blanca parcialmente abierta. Había una sonrisa en sus labios que me heló hasta la médula. «Entonces, Elena», dijo, cerrando la puerta tras de sí, «¿has tenido tiempo para reflexionar, para entender la importancia de este momento para la familia?» Apreté las tijeras con más fuerza, escondiéndolas en los pliegues del vestido. «No voy a hacer esto», declaré, mi voz sorprendentemente firme. «No importa lo que diga, lo que amenace, no soy un objeto que usted puede reclamar como algún tipo de derecho feudal». Él rió, un sonido que me causó escalofríos. Marcos dijo que eras educada, inteligente. Eso torna todo más interesante. Dio un paso en mi dirección. «Pero al final, mi querida, todas ceden, todas entienden que es más fácil aceptar que luchar». Di un paso hacia atrás, sintiendo el borde de la cama contra mis piernas. «Aléjese de mí». ¿O qué? Él avanzó más, ahora apenas un brazo de distancia.
¿Vas a gritar? ¿Y quién vendrá? ¿Marcos? Él sabe lo que está sucediendo aquí. Todos saben, todos aceptan, porque así son las cosas en la familia Campos. En aquel momento, una claridad helada se apoderó de mí. Percibí que él estaba en lo cierto. Nadie vendría en mi socorro. Estaba sola contra un sistema que existía hacía generaciones. Un sistema de abuso y silencio que había corrompido a todos a su alrededor. Ahora, sé una buena niña y facilita las cosas, continuó él, extendiendo la mano para tocar mi rostro. Prometo ser gentil si colaboras. Fue cuando saqué las tijeras del escondite entre los pliegues del vestido. Tóqueme y juro que voy a enterrar esto en su cuello. Sus ojos se agrandaron momentáneamente, no de miedo, sino de sorpresa. Después se estrecharon peligrosamente. Tú realmente no entiendes con quién estás lidiando, ¿no es así? ¿Crees que unas tijeras de costura van a detenerme? Avanzó súbitamente, agarrando mi muñeca con fuerza brutal, torciendo hasta que las tijeras cayeron en el piso con un ruido metálico. El dolor hizo lágrimas brotar en mis ojos, pero me negué a llorar, a mostrar debilidad. Usted puede forzarme, dije, mirándolo directamente a los ojos, pero sepa que en el momento en que lo haga, no seré más una Campos. En el momento en que ponga las manos en mí, va a transformar a su hijo en viudo. Él paró, la mano todavía apretando mi muñeca. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que voy a matarme, respondí, la voz temblorosa, pero determinada. Si me toca, juro por la memoria de mi abuela que voy a matarme esta noche y todos sabrán el porqué. Escribiré con mi sangre, si es necesario, para que todos sepan qué tipo de tradición ustedes mantienen. Algo cambió en su mirada, un cálculo siendo hecho, un riesgo siendo evaluado. Finalmente, soltó mi muñeca, dando un paso hacia atrás. Tienes coraje, debo admitir, más de lo que esperaba. Él me estudió por un largo momento, como si me viera por primera vez. Tal vez haya otra manera de resolver esto. No hay nada que resolver, respondí frotando la muñeca dolorida. O usted sale de este cuarto ahora, o mañana estarán enterrando a su hijo y a la esposa de él. Un silencio tenso se extendió entre nosotros. Podía ver la rabia en los ojos de él, la incredulidad de alguien que no estaba acostumbrado a tener su voluntad contrariada, pero también veía algo más, un cálculo frío, pragmático. Muy bien, dijo finalmente. Esta noche has ganado. Pero recuerda, Elena, ahora eres parte de esta familia y más temprano o más tarde vas a entender que nadie desafía a los Campos sin consecuencias. Con eso, él salió del cuarto, cerrando la puerta con fuerza tras de sí. Tan pronto como me quedé sola, mis piernas flaquearon. Caí sentada en la cama, temblando incontrolablemente, la adrenalina abandonando mi cuerpo y dejando apenas agotamiento y horror. No sé cuánto tiempo quedé así, paralizada, tratando de procesar lo que acababa de suceder, lo que casi había sucedido. Cuando la puerta se abrió nuevamente, di un salto, lista para luchar otra vez. Pero era Marcos quien entraba, el rostro pálido, los ojos rojos de quien había llorado. Elena. Él comenzó, la voz casi un susurro. ¿Estás bien? Mi padre dijo que ustedes conversaron. ¿Conversamos? Reí. Un sonido histérico que no reconocí como mío. ¿Es así como llamas a lo que sucedió aquí? ¿Una conversación? Él dijo que tú amenazaste con matarte. Y amenacé y habría cumplido. ¿Me conoces tan poco, Marcos? ¿Crees que me sometería a aquello? ¿Que aceptaría ser violada como parte de alguna tradición enfermiza? Él se aproximó hesitante, como si temiera mi reacción. Elena, lo siento. Realmente lo siento. No sabía que reaccionarías así, que sería tan difícil. ¿Difícil? La palabra salió como una acusación. ¿Crees que fue difícil para mí ser casi violada por tu padre en mi noche de bodas con tu complicidad? Marcos se encogió como si hubiera recibido una bofetada. No fue así que yo lo vi. No era eso que... Dios, Elena, todas las otras mujeres de la familia aceptaron. Nunca pensé que tú serías diferente. Entonces, ¿tú realmente crees que ellas aceptaron, que no fueron coaccionadas, amenazadas, forzadas como yo casi fui? Mira a tu madre, Marcos. Mírala a los ojos y dime que ella aceptó de buena voluntad. Un silencio pesado cayó entre nosotros. Marcos parecía estar viendo algo por primera vez, como si una venda hubiera sido removida de sus ojos. ¿Qué hacemos ahora?
preguntó finalmente. No existe un nosotros después de esto, Marcos. No existe una hora. Se acabó. Mañana temprano me voy de aquí y nunca más voy a mirar hacia atrás. No puedes irte, dijo, un tono de desesperación en su voz. Eres mi esposa ahora, legalmente, ante Dios. Un papel y algunas palabras no significan nada después de lo que sucedió esta noche. El matrimonio no fue consumado, será anulado. Mi padre nunca lo permitirá. Él advirtió, los ojos agrandados. Él tiene influencia, poder. Puede hacer tu vida imposible. Que lo intente, respondí. Una nueva determinación creciendo dentro de mí. Prefiero enfrentar la ira de él como una mujer libre que vivir un día siquiera como esclava en esta casa. Marcos parecía derrotado, perdido. Pasó las manos por el rostro, por el cabello, como si buscara una solución que no existía. ¿Qué debo decirle? ¿A todos? Di lo que quieras. Di que estoy loca, histérica, ingrata. No me importa más lo que tú o tu familia piensen de mí. Él asintió lentamente, como si aceptara la inevitabilidad de la situación. Voy a dormir en otro cuarto esta noche. Por la mañana resolveremos esto. Después que él salió, tranqué la puerta y empujé una pesada cómoda contra ella. No confiaba en nadie en aquella casa, mucho menos en las cerraduras, que podrían tener varias copias de llaves circulando. Pasé la noche despierta, sentada en un sillón próximo a la ventana. La pequeña tijera firmemente sujeta en la mano. No lloré. No había lágrimas suficientes para expresar lo que sentía. La traición, el horror, la rabia fría que ahora ocupaba el lugar donde antes existía amor. En vez de eso, planeé. Pensé en cada paso que daría en la mañana siguiente, en cómo escaparía de aquel lugar, en cómo reconstruiría mi vida después de aquella noche terrible. Cuando los primeros rayos de sol comenzaron a iluminar el cuarto, me levanté del sillón. Estaba dolorida, exhausta, pero determinada. Cambié el vestido de novia, ahora un símbolo de mentiras y traición, por el vestido más simple que encontré en la maleta que había traído. Recogí mis pocos objetos personales, dejando atrás todo lo que había recibido de los campos, el anillo de compromiso, las joyas, los regalos. No quería nada que me recordara a ellos, nada que me conectara a aquella familia. Respiré profundo, reuniendo todo el coraje que poseía. Sabía que lo que vendría a continuación no sería fácil. Tendría que enfrentar no apenas al señor Augusto y a Marcos, sino también la vergüenza, las preguntas, las miradas. Tendría que explicar a mis padres, a mis amigos, por qué estaba abandonando mi matrimonio en el día siguiente a la ceremonia. Pero nada de eso importaba más. La única cosa que importaba era mi libertad, mi dignidad, mi derecho de determinar mi propio destino, y por eso estaba dispuesta a luchar con todas mis fuerzas. Alejé la cómoda de la puerta, la desbloqueé y salí al corredor. La casa todavía estaba silenciosa. La mayoría de los invitados, probablemente todavía durmiendo después de la larga fiesta, bajé las escaleras silenciosamente, determinada a encontrar a alguien que pudiera llevarme de vuelta a la ciudad, de vuelta a mi vida, lejos de aquella pesadilla que había vivido. No sabía entonces que mi lucha estaba apenas comenzando, que lo peor todavía estaba por venir, que escapar de la hacienda Santa Elena sería apenas el primer paso en un viaje largo y doloroso, de vuelta a mí misma. Bajé las escaleras de la mansión de los Campos aquella mañana, con el corazón pesado, pero la determinación ardiendo en el pecho. El vestido simple que usaba parecía una armadura comparado al delicado vestido de novia de la noche anterior. Ahora, yo no era más una novia soñadora, sino una mujer lista para luchar por su dignidad. La casa todavía dormía cuando llegué al vestíbulo. Apenas una empleada, una señora de mediana edad llamada Concepción, que yo apenas conocía, fregaba el piso de mármol. Ella levantó los ojos, sorprendida al verme bajando tan temprano, vestida de aquella manera, con una pequeña maleta en la mano. «¿Señora?», preguntó confusa. «¿Necesita algo?». «Necesito salir de aquí», respondí directamente. «¿Hay algún auto, algún chofer que pueda llevarme hasta la terminal de autobuses de Valle de Bravo?». Ella me miró de arriba abajo, comprensión lentamente surgiendo en sus ojos cansados. No sé lo que ella vio en mí en aquel momento.
tal vez la desesperación mal disfrazada, tal vez los ojos rojos de una noche sin dormir, tal vez algo más profundo, un reconocimiento silencioso entre mujeres. Mi hijo está allá afuera, señora. Vino a buscarme para ir a misa. Él puede llevar a la señora hasta la ciudad. No se lo cuente a nadie, pedí, agarrando su brazo en un impulso. Por favor, es muy importante. Ella asintió una única vez, el rostro impasible. Espere en el jardín trasero. Voy a llamarlo. Salí hacia el jardín, el aire frío de la mañana envolviéndome como un abrazo helado. El cielo comenzaba a aclararse, pintando las montañas distantes con tonos de rosa y dorado. En otra circunstancia, habría encontrado aquel paisaje deslumbrante, digno de una postal. En aquel momento, sin embargo, solo conseguía ver una prisión de la cual necesitaba escapar. Minutos después, Concepción apareció con un muchacho joven, tal vez unos 20 años, de apariencia simple y mirada curiosa. «Este es mi hijo, Joaquín. Él va a llevar a la señora a donde quiera». «Gracias», susurré, la gratitud ahogándome. «Nunca voy a olvidar esto». Salimos por la parte trasera de la propiedad, evitando la entrada principal, donde algunos autos de invitados todavía estaban estacionados. El auto de Joaquín era un bocho antiguo, azul descolorido, que había visto días mejores, pero para mí, en aquel momento, parecía el vehículo más lujoso del mundo, mi billete de salida de aquella pesadilla. Durante el trayecto hasta la ciudad, Joaquín no hizo preguntas. Ocasionalmente por el retrovisor veía su mirada curiosa, pero él respetó mi silencio, mi dolor. Apenas la radio conectada en volumen bajo llenaba el espacio entre nosotros, tocando una canción ranchera que hablaba de amor y traición. Una banda sonora apropiada para el fin de mi breve matrimonio. En la terminal de autobuses de Valle de Bravo, le di a Joaquín todo el dinero que tenía en la bolsa. No era mucho, pero él intentó rechazar. «No es necesario, señora. Por favor, acepta», insistí, no solo por el viaje, sino por el silencio, por el respeto. Él asintió, entonces guardando el dinero en el bolsillo de la camisa gastada. «¿A dónde va la señora ahora?» «Ciudad de México. Voy a comenzar de nuevo». Con un último agradecimiento entré a la terminal. Compré un boleto para el próximo autobús. Saldría en 1 hora. Me senté en una banca de plástico incómoda, la pequeña maleta entre mis pies, y esperé. Cada minuto parecía una eternidad, imaginando en cualquier momento ver a Marcos o al señor Campos atravesando las puertas, viniendo a buscarme a la fuerza. Pero nadie vino. El autobús llegó, abordé, y cuando finalmente comenzó a alejarse, sentí algo extraño, como si un peso enorme fuera retirado de mis hombros, permitiéndome respirar libremente por primera vez en muchas horas. Llegué a Ciudad de México al final de la tarde. La ciudad nunca me pareció tan acogedora, tan familiar, tan segura como en aquel momento. Tomé un taxi directamente al apartamento de Carmen, el único lugar donde tenía certeza de ser bien recibida, sin muchas preguntas. Cuando abrió la puerta y me vio, vestida de forma sencilla, con una maleta pequeña, los ojos hinchados de quien no durmió, Carmen simplemente me abrazó, fuerte, largo, de esos abrazos que curan por dentro. No preguntó nada, solo me condujo hacia adentro, preparó un té y esperó a que yo estuviera lista para hablar. Y yo hablé, conté todo. La tradición enfermiza de los Campos, la cobardía de Marcos, mi noche de terror, mi fuga al amanecer. Carmen escuchó en silencio, el horror creciendo en sus ojos, sus manos ocasionalmente apretando las mías en apoyo silencioso. «Dios mío, Elena», dijo finalmente cuando terminé. «Eso es monstruoso. Necesitamos denunciar, llamar a la policía». «¿Y quién me creería?», respondí, la amargura evidente en mi voz. «Los Campos son poderosos, tienen conexiones políticas, amigos influyentes. Sería mi palabra contra la de ellos. Y al final, yo sería apenas una mujer histérica, inventando historias para explicar el fin de su propio matrimonio». Carmen no insistió, pero veía en sus ojos que no concordaba completamente. Aquella noche, dormí en el sofá de su pequeño apartamento, arrullada por el ruido distante del tráfico de Ciudad de México. Un sonido que sorprendentemente me trajo consuelo después del silencio opresivo de la hacienda. En los días que siguieron,
enfrenté lo que tal vez haya sido el desafío más difícil: contarles a mis padres. Pedí a Carmen que los invitara a su apartamento, sabiendo que necesitaría ese terreno neutral, ese apoyo silencioso de mi amiga. Cuando llegaron, el choque en sus rostros al verme allí y no en la luna de miel, como esperaban, quebró mi corazón. Conté una versión editada de la verdad, que había descubierto algo terrible sobre la familia Campos, algo que hacía imposible continuar casada. No entré en detalles específicos. No podía hacer eso con ellos, especialmente con mi madre. Dije apenas que Marcos no era el hombre que yo pensaba, que su familia tenía tradiciones con las cuales yo no podía transigir. Pero, hija, mi padre preguntó confuso, ¿qué van a decir en el pueblo? ¿Qué diremos a los vecinos, a los parientes? Digan lo que quieran, papá, que fui yo quien desistió, que no estaba preparada, que tuve miedo. Cualquier cosa es mejor que la verdad. Mi madre, siempre más perceptiva, me miraba con algo más allá de la confusión. Había comprensión en sus ojos, como si intuyera lo que yo no estaba diciendo. Lo que necesites, mi hija, estaremos aquí siempre. La vida siguió de alguna forma. Una semana después, volví a la escuela donde enseñaba. La directora, sorprendentemente, no hizo preguntas cuando pedí regresar antes de lo previsto, cancelando la licencia que había solicitado para la luna de miel. Tal vez vio en mis ojos que era mejor no preguntar. Los niños, al menos, no sabían lo suficiente para cuestionar. Para ellos, yo era apenas la maestra Elena, la misma de siempre, que leía historias con voces graciosas y sabía explicar matemáticas de un modo que todos entendían. Su inocencia, su alegría simple fueron un bálsamo para mi alma herida. Un mes pasó, después 2. Comencé a pensar que tal vez había escapado, que los Campos habían decidido dejarme en paz, olvidar a la maestra loca que había huido en la mañana siguiente a la boda. Conseguí alquilar un pequeño apartamento en la colonia Roma, un barrio sencillo, pero honesto. Retomé mi rutina, mis clases, mi independencia. Y entonces, una tarde de junio, al volver de la escuela, lo encontré esperando en la puerta de mi edificio. Marcos, más delgado de lo que recordaba, ojeras profundas bajo los ojos, un aire derrotado que nunca había visto en él antes. «Elena», dijo simplemente cuando me aproximé, «necesitamos hablar». Pensé en ignorarlo, en pasar directo, en llamar por ayuda, pero algo en su mirada, un dolor genuino, una vergüenza que parecía consumirlo por dentro, me hizo parar. «No tenemos nada de qué hablar, Marcos. Por favor, 5 minutos. Es todo lo que pido». Acabé concordando. Fuimos a una cafetería cercana, un lugar público donde me sentiría segura. Nos sentamos en una mesa al fondo, tazas de café intactas frente a nosotros. «Vine a pedir perdón», comenzó él, la voz baja, casi un susurro. «Sé que no lo merezco, que lo que hice, lo que permití que sucediera es imperdonable, pero necesito que sepas cuánto me arrepiento». Me quedé en silencio, esperando que continuara, incapaz de ofrecer cualquier consuelo, cualquier absolución. «Después que te marchaste, yo confronté a mi padre por primera vez en la vida». Una sonrisa triste apareció en sus labios. Deberías haber visto la cara de él cuando entré en su despacho y exigí explicaciones. Cuando pregunté cómo podía hacer aquello, cómo todos podían permitir que aquella tradición continuara. «¿Y qué dijo él?», pregunté, a pesar de mí misma, curiosa sobre la reacción del hombre que me había causado tanto miedo, tanto odio. Dijo lo que siempre dice, que yo era débil, que no entendía lo que significaba ser un Campos, que estaba decepcionado conmigo. Marcos suspiró profundamente, pero esta vez sus palabras no tuvieron el mismo efecto. Por primera vez vi a mi padre como realmente es. No el patriarca respetado, el hombre de negocios exitoso, sino un tirano, un depredador que se esconde detrás de palabras como tradición y familia. No dije nada. Parte de mí quería creerle. Quería ver algún vestigio del hombre que había amado, pero la desconfianza, el dolor, todavía estaban demasiado frescos. «Salí de casa», continuó él. «Estoy viviendo en Ciudad de México ahora, en un apartamento pequeño en la colonia Narvarte. Encontré trabajo en una empresa agrícola. Nada comparado a lo que tenía en la hacienda, pero es honesto. Es mío. ¿Por qué me estás contando esto, Marcos? ¿Qué quieres de mí?».
Nada, respondió rápidamente. No vine a pedir una segunda oportunidad, ni que vuelvas conmigo. Sé que eso es imposible después de lo que pasó. Vine a liberarte. ¿Liberarme? Él sacó un sobre del bolsillo interior del saco y lo colocó sobre la mesa. Son los papeles de la anulación de nuestro matrimonio. Ya firmé mi parte. Mi abogado dijo que como no fue consumado, será relativamente simple, sin escándalos, sin detalles sórdidos en los documentos oficiales. Miré el sobre como si contuviera algo precioso y peligroso al mismo tiempo. La libertad oficial, legal, el fin formal de aquel breve y traumático capítulo de mi vida. ¿Y tu padre? ¿Él permitió esto? No pedí permiso, Elena, no esta vez. Había una firmeza nueva en su voz, un trazo de coraje que no reconocí. Él amenazó, claro, dijo que me desheredaría, que me destruiría, pero descubrí que sus amenazas no tienen más poder sobre mí. No ahora que vi la verdad. Tomé el sobre, sintiendo su peso físico y simbólico en mis manos. Gracias, dije finalmente, no por lo que haces ahora, sino por al menos hacer esto bien. Marcos asintió un movimiento triste de comprensión. Hay una cosa más que necesito decir. Después que te marchaste, comencé a conversar con otras mujeres de la familia, mis primas, mis tías. Pregunté sobre la tradición. Sentí un nudo en el estómago, no queriendo oír más, pero sabiendo que necesitaba hacerlo. Algunas se negaron a hablar, otras lloraron. Mi prima Beatriz me contó todo, cómo fue forzada, cómo nadie la ayudó, cómo vive con eso hasta hoy. Él hizo una pausa, tragando con dificultad. Tenías razón, Elena. Nunca fue una tradición aceptada voluntariamente. Fue abuso, pasado de generación en generación, disfrazado como algo normal, algo necesario. Lágrimas silenciosas comenzaron a escurrir por mi rostro. No por mí, no más, sino por todas aquellas mujeres. Mujeres que no tuvieron mi coraje o mi suerte o mi opción de huir. Mujeres atrapadas en una red de poder y silencio, forzadas a convivir diariamente con sus abusadores, a sonreír en las comidas de domingo, a fingir que nada había sucedido. ¿Qué vas a hacer ahora?, pregunté, secando las lágrimas. Voy a reconstruir mi vida, como tú estás haciendo, lejos de ellos, lejos de aquel lugar. Él hesitó, después continuó. Y voy a intentar ayudar a otras mujeres de la familia que quieran escapar. Beatriz ya está en contacto conmigo, planeando dejar al marido, salir de la órbita de mi padre. Nos quedamos en silencio por algunos momentos. El ruido de la cafetería a nuestro alrededor, pedidos siendo gritados, tazas tintineando, conversaciones animadas, un contraste surrealista con la gravedad de nuestra conversación. Adiós, Elena, dijo finalmente Marcos levantándose. Espero que encuentres la felicidad que mereces. Observé mientras él salía de la cafetería, una figura solitaria que pronto se perdió en la multitud de la calle movida. Me quedé allí sentada por mucho tiempo, mirando el sobre frente a mí, sintiendo una extraña mezcla de alivio y tristeza, no por Marcos, no más, sino por la joven soñadora que yo había sido, por la inocencia perdida, por los sueños que había alimentado y que ahora necesitaban ser sustituidos por otros, más cautelosos, más realistas. La anulación del matrimonio fue concedida 3 meses después, sin complicaciones, sin detalles sórdidos en los documentos oficiales, exactamente como Marcos había prometido. Volví a usar mi nombre de soltera, Elena Aparicio, y continué mi vida un día a la vez. El año 1970 llegó, trayendo nuevos aires, nuevos desafíos. La escuela donde yo enseñaba cerró. Recortes de presupuesto, dijeron. Encontré empleo en otra, más pequeña, más distante, con salario inferior. Me mudé a un apartamento aún más modesto. Corté gastos, aprendí a vivir con menos. Pero había una libertad en esa simplicidad, una dignidad en ganar mi propio sustento, en no deber nada a nadie, especialmente a hombres que exigían sumisión a cambio de confort material. A los 27 años, era una mujer diferente de la joven que había llegado a Ciudad de México, llena de sueños románticos, más dura, tal vez, más cautelosa, ciertamente, pero también más fuerte, más consciente de mi propio valor. Y fue esa nueva Elena,
la que en una tarde lluviosa de mayo conoció al hombre que cambiaría su vida nuevamente, pero esta vez para mejor, mucho mejor. Fue en una tarde lluviosa de mayo de 1970 que mi vida tomó un nuevo rumbo. Yo estaba volviendo de la escuela donde enseñaba, protegiéndome como podía debajo de un paraguas que insistía en voltearse con el viento. La lluvia caía fuerte, transformando las calles de la colonia Roma en pequeños riachuelos. Al intentar desviarme de un charco particularmente grande, acabé tropezando con alguien que venía en dirección opuesta. «Discúlpeme», dije automáticamente, levantando la mirada. Fue cuando lo vi por primera vez, un hombre alto, de hombros anchos, cabello oscuro, ya con algunas canas en las sienes. Sostenía un maletín de cuero desgastado contra el pecho, intentando protegerlo de la lluvia, pues su paraguas se había volteado completamente. «La culpa fue mía», respondió con una voz grave, pero gentil. Estaba distraído. Nos quedamos allí, dos extraños empapados en la lluvia, mirándonos uno al otro. Había algo en sus ojos, un azul profundo, sincero, que me transmitió una sensación de seguridad que hacía mucho no sentía. «Su paraguas», comenté, notando la estructura retorcida por el viento. Él miró el objeto arruinado y rió, una risa genuina, despreocupada. Ya estaba en sus últimos días. Lo compré en el mercado por 50 pesos. Creo que me engañaron. No pude evitar sonreír. Conozco una tienda aquí cerca, donde venden paraguas buenos. Si quiere, podría... Adoraría, respondió prontamente. Entonces pareció avergonzado por su propio entusiasmo. Quiero decir, si no es una molestia. Así, compartiendo mi paraguas ya precario, llevé a aquel extraño hasta la pequeña tienda de utilidades en la esquina de mi calle. En el camino, descubrí que se llamaba Antonio Carlos Montero. Era ingeniero civil. Trabajaba en una constructora cercana y estaba visitando a un cliente en la zona cuando la lluvia lo atrapó. «¿Y usted?», preguntó después de comprar un paraguas nuevo, mucho más resistente. «Elena Aparicio. Soy maestra de primaria en la escuela de aquí del barrio». «Aparicio», repitió pensativo. «Tiene cara de Elena Montero». Aquella frase dicha así, de forma desprevenida, me hizo sonrojar como una adolescente. Después de todo lo que había pasado, allí estaba yo, una mujer de 27 años, sintiendo el rostro enrojecer por causa de un comentario casual. «Yo ya estuve casada», dije súbitamente, sin saber por qué sentí la necesidad de mencionar eso. «Yo también», respondió con naturalidad. «Mi esposa falleció hace 3 años. Cáncer, lo siento. ¿Y su marido?» «No funcionó», respondí simplemente. «Nos separamos, anulamos el matrimonio». Él asintió sin hacer más preguntas, algo que aprecié profundamente. La lluvia había disminuido un poco y nos despedimos en la esquina, cada uno siguiendo su camino bajo un paraguas nuevo. Pensé que nunca más lo vería, pero el destino tenía otros planes. Al día siguiente, al salir de la escuela, allí estaba él, parado del otro lado de la calle, con el mismo paraguas nuevo, aun cuando no había señal alguna de lluvia en el cielo. «Lo traje por precaución», explicó cuando me acerqué, una sonrisa tímida en los labios. «El hombre del radio dijo que podía llover de nuevo». Sonreí, percibiendo la excusa transparente. «¿Y vino a probar si funciona mejor que el anterior?» «En realidad, vine a preguntar si aceptaría tomar un café conmigo». Mi primera reacción fue cautela. Después de la experiencia con Marcos, me había jurado a mí misma que nunca más me dejaría llevar por palabras dulces o sonrisas encantadoras. Pero había algo diferente en Antonio Carlos. Una honestidad simple, una transparencia que me intrigaba. «¿Un café?», concordé finalmente. «¿Solo un café?». Un café se transformó en 2. Después en una cena la semana siguiente. Después en paseos de domingo en Chapultepec. Antonio Carlos era tan diferente de Marcos como era posible. Menos sofisticado, tal vez, pero infinitamente más auténtico. Venía de una familia simple del interior de Sonora. Había construido su carrera con trabajo duro, sin conexiones o privilegios. Hablaba lo que pensaba, sin juegos o manipulaciones. En los primeros meses, mantuve todas mis defensas erguidas. No le conté sobre lo que realmente había sucedido con mi matrimonio. Apenas dije que había sido un error, una incompatibilidad fundamental. Cuando él intentaba aproximarse físicamente,
sostener mi mano por mucho tiempo, un abrazo más demorado. Yo sutilmente me alejaba. Él nunca me forzó, nunca me presionó. Tienes todo el tiempo del mundo, Elena. Me dijo una vez después que yo retrocedí cuando él intentó besarme por primera vez. No sé lo que sucedió en tu pasado, pero sé que dejó marcas. Cuando estés lista, estaré aquí. Fue esa paciencia, esa comprensión silenciosa, la que finalmente derritió el hielo alrededor de mi corazón. 6 meses después de nuestro primer encuentro, en una noche estrellada en la terraza de su pequeño departamento en la Colonia Condesa, finalmente dejé que me besara. Y por primera vez desde aquella noche terrible, en la hacienda de los Campos, sentí que mi cuerpo era realmente mío nuevamente, para dar, para compartir, por mi propia elección. Nuestra relación progresó lentamente, respetuosamente. Antonio Carlos tenía una hija de su primer matrimonio, Mariana, una niña adorable de 5 años que vivía con la abuela materna. Los domingos, ella venía a pasar el día con el padre, y gradualmente comencé a participar de esos encuentros. Descubrí en mí una ternura, una capacidad de amar, que creí que había sido destruida para siempre. Fue Mariana, con su inocencia infantil, quien inadvertidamente me ayudó a dar el próximo paso en mi curación. Una tarde de domingo, mientras hacíamos gorditas de masa en la cocina de Antonio Carlos, ella súbitamente preguntó: «Tía Elena, ¿tú vas a ser mi nueva mamá?». La pregunta me tomó desprevenida. Miré a Antonio Carlos, que observaba la escena con una mezcla de vergüenza y esperanza. «Eso es algo que necesitamos conversar, princesa». Él respondió por mí. «Pero tú miras a ella del mismo modo que mirabas a mamá en las fotos», insistió la pequeña con aquella perspicacia que solo los niños tienen. «Y ella se pone con la cara roja cuando tú te acercas, igual que Julia de mi salón cuando Pedro se sienta a su lado». No pude dejar de reír, el rostro realmente enrojeciendo, como ella había descrito. Aquella noche, después que Mariana fue llevada de vuelta a la casa de la abuela, Antonio Carlos y yo tuvimos nuestra primera conversación realmente seria sobre el futuro. «Te amo, Elena», dijo simplemente, sin florituras o grandes declaraciones. «Te amo exactamente como eres, con todas tus cicatrices, con todos tus miedos, y quiero pasar el resto de mi vida contigo, si me aceptas». Respiré profundo, sabiendo que era la hora de la verdad. «Antes de responder, necesito contarte algo. Algo sobre mi matrimonio, sobre por qué terminó». Aquella noche, por segunda vez en mi vida, conté la historia completa de lo que había sucedido en la hacienda Santa Elena. La tradición de los Campos, la traición de Marcos, mi fuga desesperada. Hablé sin interrupciones, las palabras fluyendo como un río represado que finalmente encuentra una salida. Cuando terminé, el rostro de Antonio Carlos estaba pálido, sus puños cerrados de rabia. Por un momento aterrorizante, pensé que él se levantaría y saldría, incapaz de lidiar con el peso de lo que había compartido. En vez de eso, se arrodilló frente a mí, tomó mis manos en las suyas y dijo las palabras que comenzaron a curar mi alma. «Aquel hombre, aquella familia no merecen ni un minuto de tu miedo, de tu dolor. Tú sobreviviste, Elena. Tú escapaste. Y ahora, si me lo permites, quiero pasar cada día del resto de mi vida mostrándote lo que es amor de verdad, respeto, compañerismo, gentileza». En aquel momento, las últimas murallas alrededor de mi corazón se derrumbaron. Lloré no de tristeza o trauma, sino de alivio, de gratitud, de un amor naciente que finalmente tenía permiso para florecer. Nos casamos en julio de 1971 en una ceremonia simple en el registro civil, seguida de un almuerzo en la casa de mi madre en Tepoztlán, apenas familia cercana y algunos amigos, incluyendo a Carmen, que lloró más que todos durante la ceremonia. No hubo vestido de novia elaborado, ni fiesta grandiosa, ni demostraciones de riqueza o estatus. Apenas 2 personas comprometidas una con la otra y una niñita de 6 años arrojando pétalos de rosas sobre nosotros cuando salimos del registro civil. Nuestra vida juntos comenzó en un apartamento modesto en la Colonia del Valle. 2 cuartos, una sala pequeña, una cocina donde apenas cabíamos los 2 al mismo tiempo. Yo continué enseñando,
ahora en una escuela particular que pagaba un poco mejor. Antonio Carlos fue promovido a gerente de proyectos en la constructora, lo que nos dio un poco más de estabilidad financiera. Mariana pasó a quedarse con nosotros durante la semana, volviendo a la abuela apenas en los fines de semana. En 1972 descubrí que estaba embarazada. La noticia me llenó de una mezcla de alegría y terror. Parte de mí temía que no supiera ser madre, que los traumas del pasado de alguna forma interfirieran en mi capacidad de amar plenamente a un hijo. Antonio Carlos, como siempre, entendió sin que yo necesitara explicar. «Ya eres la mejor madre que Mariana podría tener», me recordó, acariciando mi vientre todavía plano. «Nuestro bebé tendrá la misma suerte». Pedro nació en noviembre de aquel año. Un bebé robusto, de mejillas rosadas y un hambre insaciable. Cuando lo coloqué en mi pecho por primera vez, sentí un amor tan avasallador que casi me asustó. ¿Cómo podría caber tanto amor dentro de un corazón humano? 2 años después vino Julia, delicada como una muñeca de porcelana, con los ojos azules del padre. Y en 1977, completando nuestra familia, nació Rafael, el menor travieso, que puso a prueba los límites de mi paciencia como ningún otro. Los años 1970 y 1980 pasaron en un torbellino de pañales, reuniones escolares, cumpleaños, graduaciones. Antonio Carlos eventualmente abrió su propia empresa de ingeniería, pequeña pero respetada. Yo dejé de enseñar tiempo completo cuando Rafael nació, pero continué dando clases particulares en casa, ayudando a niños con dificultades de aprendizaje. Tuvimos nuestros desafíos, claro. ¿Qué familia no los tiene? Hubo dificultades financieras cuando la empresa de Antonio Carlos casi quebró durante la crisis económica de los años 1980. Hubo discusiones acaloradas sobre cómo criar a los hijos, sobre prioridades, sobre el futuro, pero nunca, en ningún momento, dejé de sentirme respetada, valorada, amada por quien yo realmente era. En 1990 conseguimos realizar un sueño antiguo. Compramos una casa propia, con un patio, donde podríamos plantar árboles frutales, con cuartos suficientes para toda la familia, incluyendo a Mariana, que ya estaba en la universidad, pero todavía tenía su espacio garantizado con nosotros. Fue en esa casa que celebramos las graduaciones de nuestros hijos, los noviazgos, las bodas. Fue allí donde recibimos a nuestros primeros nietos. Al principio, apenas en los fines de semana, después con más frecuencia, a medida que nos jubilamos y teníamos más tiempo disponible. Antonio Carlos acostumbraba decir que los nietos son la recompensa por no haber estrangulado a nuestros hijos durante la adolescencia. Una broma que siempre me hacía reír, especialmente durante las fases rebeldes de Pedro y Rafael. La vida no fue perfecta. Tuvimos nuestras pérdidas, nuestros dolores. Mis padres partieron uno tras otro a inicios de los años 2000. La madre de Antonio Carlos, una señora recta del interior de Sonora, que nunca demostraba afecto abiertamente, pero siempre llenaba la nevera cuando nos visitaba, falleció en 2005. Amigos enfermaron, algunos partieron demasiado temprano. Y entonces, en 2015, el golpe más duro. Antonio Carlos fue diagnosticado con Parkinson. La enfermedad progresó lentamente al inicio, permitiendo que mantuviéramos una vida casi normal por algunos años. Pero gradualmente los temblores empeoraron, la rigidez aumentó, la movilidad disminuyó. Me convertí en su cuidadora principal, aprendiendo a administrar medicamentos, a ayudarlo con las actividades diarias que antes eran automáticas, a descifrar sus necesidades cuando el habla se volvió más difícil. Nuestros hijos ayudaban cuando podían, pero tenían sus propias familias, sus trabajos, sus vidas. No fue fácil. Hubo días de desesperación, noches de lágrimas silenciosas después que él se dormía, pero nunca, ni por un momento, consideré aquello una carga. Era simplemente mi turno de cuidarlo, como él había cuidado de mí tantas veces a lo largo de nuestra vida juntos. En las noches en que el insomnio lo atormentaba, yo me quedaba despierta también, contando historias de nuestra vida juntos, recordando el día en que nos conocimos en la lluvia, el nacimiento de cada uno de nuestros hijos, los viajes que hicimos cuando los niños ya estaban crecidos, la primera vez que vimos el mar juntos en Acapulco, aquella ida loca a las cataratas de Basaseachik, en nuestro Volkswagen viejo,
que casi no aguantó el viaje, el crucero que hicimos en nuestro aniversario de 25 años de casados. Tú me diste la vida que yo nunca supe que podría tener, me dijo cierta noche, su voz temblorosa, pero los ojos azules todavía vívidos, todavía llenos de aquel amor que me había salvado tantos años antes. Cada día a tu lado fue un regalo, Elena. Antonio Carlos partió en una mañana de primavera de 2020 en casa, como quería, con todos nosotros a su alrededor. Sostuve su mano hasta el último suspiro, agradeciendo silenciosamente por el medio siglo que tuvimos juntos, por las memorias que construimos, por la familia que creamos. El luto fue profundo, intenso, a veces casi insoportable, pero también estuvo repleto de gratitud, de celebración por una vida bien vivida, un amor bien cultivado. Y poco a poco, con el apoyo de los hijos, de los nietos, de los amigos, aprendí a vivir en este nuevo capítulo sola, pero llevando conmigo todo lo que Antonio Carlos me enseñó sobre amor, fuerza y dignidad. Y así llego a mis 79 años, mirando hacia atrás con la sabiduría que solo el tiempo puede traer. Veo a la joven asustada que huyó de una hacienda en una mañana fría, determinada a preservar su dignidad a cualquier costo. Veo a la mujer que encontró un amor verdadero cuando menos lo esperaba. Veo a la madre, la abuela, la maestra, la esposa, la cuidadora, todos los papeles que desempeñé, todas las versiones de mí misma que existieron a lo largo de esta jornada. Sé ahora que aquella noche terrible en la hacienda Santa Elena, aunque dejó cicatrices, no me definió. Fue apenas un capítulo en una historia mucho mayor, mucho más rica. Una historia de resiliencia, de recomienzos, de elecciones valientes. Si hay algo que aprendí en estas casi 8 décadas de vida, es que somos mucho más que nuestros peores momentos. Somos la suma de todas nuestras decisiones, grandes y pequeñas. Somos los amores que escogemos, las manos que sostenemos en los momentos difíciles, las sonrisas que compartimos en las alegrías. Hoy vivo en una casa más pequeña, más adecuada para una señora viuda. Mis hijos vienen a visitarme regularmente. Mis nietos me llaman para pedir consejos o simplemente conversar. Mis bisnietos llenan la casa de alegría cuando vienen a pasar las tardes conmigo. Tengo mi jardín, mis libros, mis memorias. Tengo la certeza de una vida bien vivida, a pesar de todos los obstáculos. Y los tengo a ustedes, mis queridos, que escucharon pacientemente esta historia que guardé por tanto tiempo. Si ella tocó su corazón de alguna forma, les pido que dejen un like en este video y se suscriban al canal Memorias de las Abuelas. A ti que estás viendo desde donde quiera que estés, quiero decirte, no importa lo que haya sucedido en tu pasado, siempre puedes escribir un nuevo capítulo, siempre puedes recomenzar. La vida es generosa en darnos segundas oportunidades, si tenemos el coraje de aceptarlas. Esta vieja señora es la prueba viviente de eso. Y si yo pude encontrar mi camino de vuelta a la luz después de la oscuridad, tú también puedes. Con amor.